Nueva York, la ciudad que encarnaba la definición del capitalismo más radical, está sufriendo una degradación sin precedentes. Millones de personas abandonan la ciudad cada año. La delincuencia está cada vez más descontrolada en las calles, los salarios de las personas se reducen a pasos agigantados y las oportunidades que un día te daba esta ciudad se están empezando a evaporar. Hace una semana tuvimos una noticia que hizo mucho ruido en las redes sociales. El joven legislador estatal Zoran Mamdani se alzó con la victoria para convertirse en el nuevo alcalde de la ciudad. Un candidato con un programa económico y político bastante revolucionario, con propuestas que nadie esperaría en una ciudad como Nueva York. Impuestos a los ricos, controles de precios al alquiler, transporte público gratuito, pero más allá de sus propuestas, como las que hemos mencionado, donde incluso está algo así como los supermercados públicos, la pregunta es, ¿qué está pasando en Nueva York? La victoria de Mamdani era algo inevitable, y no tanto por la situación económica y social de la ciudad, sino porque era imposible que no ganase teniendo delante a los contrincantes que tenía. Escuchad esto porque tiene tela. Andrew Cuomo, que ya fue gobernador entre el año 2011 y el 2021, supuso un regreso que nadie pidió. Este pertenece al Partido Demócrata, o mejor dicho, pertenecía. Su vuelta es como un ex que aparece en tu puerta diciendo "he vuelto", pero con el mismo olor a borracho de siempre. Durante la pandemia, su administración se encargó de maquillar las cifras de muertes en hogares de ancianos. No es que mintiera exactamente, solo que decidió practicar la contabilidad creativa de crisis. Durante la pandemia escribió un libro cobrando millones para contar su ejemplo de liderazgo. El problema fue que el libro salió justo cuando todos descubrían que su liderazgo tenía más grietas que el metro de Nueva York. En los debates su estrategia era simple: actuar como si nada hubiese pasado, lo cual era una táctica valiente o suicida dependiendo del nivel de iluminación. Y por si fuera poco, el informe de la fiscalía lo acusó de acosar a 11 mujeres, lo cual es técnicamente más de los condados que ganó en su última elección. Pero el candidato del otro lado no se quedaba atrás. Curtis Sliwa, que también tiene algunas historias dignas de película. En los 80 ya había admitido que se inventó un secuestro para ganar prensa. Durante la campaña denunciaba que millonarios le ofrecían dinero para que se retire de la política. Nadie confirmó esas cifras. Y por si faltaba drama, declaró que vivía bajo amenaza constante y que por eso tenía seguridad las 24 horas del día. El problema es que, la policía no tenía ningún registro de esas amenazas. O sea, la historia era buena, pero la realidad no la acompañó. Sliwa logró lo imposible: ser su propio protagonista, villano y testigo protegido. Todo en una sola elección. Teniendo esto en cuenta, lo raro es que Mamdani no sacara un porcentaje de votos putinesco. Ahora bien, esto es solamente la punta del iceberg, y es que la caída que ha sufrido la ciudad de Nueva York es algo que tiene muy pocos precedentes, así que la pregunta que nos haremos en este vídeo es: ¿cómo es posible que una ciudad que ha sido la meca del capitalismo financiero en el mundo entero haya terminado en semejante encrucijada? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! El ascenso de la ciudad de Nueva York a la cúspide del capitalismo global no fue un accidente histórico. Durante el periodo colonial británico, el destino de Nueva York se forjó en las aguas del puerto. Su bahía, profunda y resguardada de las inclemencias del Atlántico, ofrecía un anclaje sin parangón para el comercio transoceánico. Y no solo eso, el famoso río Hudson, donde aterrizó un avión, que permitía el acceso al interior de la región. Esto sentó las bases de lo que sería Nueva York, pero no sería hasta el siglo XX donde veríamos su consolidación como capital financiera. Las dos guerras mundiales desplazaron Londres y en 1944, tras la firma de los tratados de Bretton Woods, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, con su bóveda conteniendo la mayor reserva de oro monetario del mundo, se convirtió en el actor operativo más importante del sistema financiero global. Fue el mayor laboratorio financiero del mundo, creando prácticas que definirían las finanzas modernas, pero también con sus defectos, que desembocaron en la crisis del año 2008, año en el que empieza la decadencia de la ciudad.
crisis expuso la vulnerabilidad de tener una concentración tan masiva de riesgo sistémico en una única localización. Las regulaciones como la ley Dodd-Frank en el año 2010 impusieron estrictos límites sobre las actividades financieras, reduciendo la rentabilidad de muchas actividades que habían impulsado el crecimiento de Wall Street. Por otro lado, la crisis redujo drásticamente la confianza del público en las instituciones financieras, creando movimientos como Occupy Wall Street, ocupar Wall Street. Y en tercer lugar, y lo más importante para nuestra historia de hoy, aceleraron la desconcentración del sector. Es decir, las empresas han visto qué pasa si te concentras solo en una región y empezaron a buscar más lugares donde diversificar sus operaciones, haciendo que Nueva York ya no sea el punto de gravedad del sistema financiero de los Estados Unidos, sino el más grande entre varios. Pero aparte de esto, la ciudad empezó a morir de éxito. A lo largo de esos años, la ciudad ha sido el ejemplo de manual de las consecuencias de la concentración geográfica, algo que tiene sus partes buenas y a la vez partes malas. Esto de aquí hace que las oportunidades y los salarios se incrementen de forma exponencial. Las empresas se concentran en un mismo lugar y compiten por atraer trabajadores. Esto genera un centro de gravedad que atrae trabajadores y reduce los costes logísticos de estar buscando candidatos. Buenos candidatos. Todos están dentro de la ciudad y no solo hay la ventaja de los trabajadores, todo lo que necesitas está en el mismo punto. Proveedores, empresas relacionadas con tu sector, es decir, todo lo que necesites está ahí. Ahora bien, a partir de cierto tamaño, todo esto se vuelve en tu contra. La ciudad se empieza a saturar congestionando el tráfico y degradando los servicios públicos. Pero la consecuencia más dura de esta congestión tiene que ver con la vivienda, y es que el coste de esta se vuelve prohibitivo. Y no solo porque la población de la ciudad está creciendo a pasos agigantados, esto hay que acompañarlo de una regulación de suelo draconiana. Un análisis del Citizens Budget Commission revela que en el 75% de los lotes residenciales de la ciudad es ilegal construir edificios de apartamentos de tamaño modesto, una restricción que ahoga la oferta en la mayor parte del territorio urbano. En Manhattan, el corazón económico de la ciudad, esta limitación se agudiza. Un estudio de la New Farmland Center constató que más del 27% de la superficie del distrito está designada como distrito histórico, un porcentaje que se eleva por encima del 50% en su núcleo más demandado, al sur de la calle 96. Pero no solo es problema para encontrar suelo donde construir, sino el tiempo que tardas en construir. El tiempo promedio para la aprobación de un nuevo proyecto multifamiliar en Nueva York excede los 2,5 años, un lapso que duplica el promedio de otras grandes ciudades como por ejemplo Austin o Chicago. Esta demora introduce una incertidumbre y un coste financiero masivo para los desarrolladores, quienes deben asumir los costes de mantenimiento del capital y del terreno durante un periodo de tiempo prolongado sin generar ingresos. Y por si no fuera suficiente, el coste de construcción. Nueva York es la ciudad más cara del mundo, con un coste promedio de $5.451 el metro cuadrado. El resultado de esta confluencia de factores es que la ciudad es estructuralmente incapaz de construir suficientes viviendas para satisfacer la demanda. De ahí a que el coste de la vivienda se sitúa en un 74% por encima del promedio nacional. Evidentemente, esos costes prohibitivos espantan la llegada de personas nuevas y a su vez fomentan que muchos decidan abandonar la ciudad. Pero es que aparte de esto, hay otro tema. Al contrario de lo que muchos se piensan, el estado de Nueva York ocupa de forma persistente una de las posiciones más bajas en las clasificaciones de clima de negocio, ocupando el puesto 49 de 50 según el índice de clima fiscal empresarial de Tax Foundation. Toda esta combinación de factores ha desencadenado un fenómeno que se denomina como votar con los pies, algo que agrava la situación fiscal de la ciudad. Durante el periodo de la pandemia, el Estado registró una salida neta de 24,5 mil millones de dólares de la ciudad, una masiva transferencia de recursos hacia estados de baja o nula tributación sobre la renta como Florida y Texas. Y no hay que olvidarnos del ostión del teletrabajo, que también afecta a ciudades como comentamos en este vídeo de aquí. Esto hace que se enfrenten a un serio dilema: o subo más los impuestos
y no a los ricos, o recortó servicios públicos esenciales que ya de por sí están deteriorados. Es decir, económicamente la ciudad se ha vuelto un infierno, pero es que socialmente tampoco está muy allá. A todo esto hay que sumarle las narrativas de inseguridad que se están propagando dentro de la propia ciudad. Un sondeo de Siena College de 2024 reveló que el 62% de los residentes de la ciudad, con una sobrerepresentación en los grupos de edad más jóvenes, expresan una preocupación diaria por la posibilidad de ser víctimas de un delito. Por desgracia, en la vida real no está Spider-Man para combatir el crimen de la ciudad. Los datos de 2024 reportan 375 homicidios y 1.742 violaciones, cifras que, si bien son inferiores a los picos históricos, alimentan una narrativa de desorden que influye en las decisiones de localización de hogares y empresas. Las causas detrás de esta creciente inseguridad son múltiples, desde una policía que no es lo suficientemente contundente hasta la aparición de personas sin techo y una insuficiencia de servicios de salud mental. El resultado es el mismo: aumenta el riesgo percibido. Y en estos casos no importan tanto las cifras, sino la narrativa. Aunque pueda ser un problema relativamente pequeño, las personas reaccionan de una forma muy fuerte a este tipo de sucesos. Los empresarios se enfrentan costes operativos superiores derivados de la necesidad de mayores medidas de seguridad y del pago de primas de seguro más elevadas. Los residentes alteran sus patrones de comportamiento, evitan el transporte público en determinadas horas o restringen su participación en la vida nocturna, lo que a su vez deprime la actividad económica en los sectores de los servicios. La criminalidad funciona como una especie de impuesto invisible que grava la actividad económica y la calidad de vida. Para el año 2023, Nueva York se encontraba en el segundo puesto en el índice de criminalidad por estado. Y ligado a esto, la ciudad enfrenta una crisis de salud protagonizada por el fentanilo. En 2023, 2.444 neoyorquinos perdieron la vida por una sobredosis vinculada al fentanilo, una cifra que ilustra la magnitud de esta tragedia humana. El fentanilo estuvo involucrado en el 73% de todas las muertes por sobredosis en la ciudad en el año 2024. Más del 80% de los neoyorquinos que se inyectaba drogas dan positivo por fentanilo, aunque solo el 18% declara haberlo consumido intencionalmente. Más allá de la pérdida de vidas, esta epidemia impone una carga fiscal inmensa sobre los servicios de emergencia, el sistema de salud y las fuerzas del orden, desviando recursos que podrían destinarse a otras prioridades públicas y contribuyendo a la sensación general de desorden y crisis. Y paralelamente a esto tenemos la presión fiscal y logística derivada de una afluencia masiva de migrantes. Esta situación presenta un complejo problema de finanzas públicas y federalismo fiscal. La política de inmigración es una prerrogativa del gobierno federal, pero sus costes de implementación, especialmente durante la crisis humanitaria, recaen de manera desproporcionada sobre los gobiernos locales. Nueva York, en virtud de sus políticas de ciudad santuario y de un mandato legal único que la obliga a proporcionar refugio a cualquier persona sin techo, se ha convertido en el destino principal de los migrantes. Desde el año 2022, la ciudad ha establecido casi 200 refugios de emergencia para alojar a los recién llegados. El impacto fiscal de esta obligación es enorme. Durante el año fiscal de 2023, la ciudad destinó 1,45 mil millones de dólares a la prestación de servicios para migrantes, es decir, un 1,25% del presupuesto de la ciudad. Y si la tendencia sigue así, se calcula que esa cifra podría llegar a 12.000 millones, es decir, un 10,34% del presupuesto. Los recursos presupuestarios de una ciudad son finitos, por lo tanto, cada dólar gastado en un programa de emergencia es un dólar que no está disponible para otros servicios públicos esenciales, como el mantenimiento de la infraestructura, la mejora de las escuelas públicas o la dotación de personal para los parques o bibliotecas. Claro, aquí uno dirá, pero los inmigrantes también trabajan, y sí. El problema está en que los costes de acogida son inmediatos, mientras que los beneficios te llegan en un futuro, y cuando tienes una urgencia inmediata, te da un poco igual lo que pueda pasar en 5 años. La confluencia de todos estos factores ha degradado una ciudad que en su día fue símbolo de prosperidad, riqueza y oportunidades, hasta el punto en que sus ciudadanos decidieron votar a un candidato cuanto menos peculiar.
La ciudad de Nueva York está siendo víctima de una tendencia global. No es la única gran ciudad que se enfrenta a una crisis, y no es que sea algo reversible. A ver, cosas como la vivienda, delincuencia o asuntos fiscales sí que pueden resolverse. No quiere decir que sea fácil. Pero el tema de la descentralización es algo que ha venido para quedarse. El área metropolitana de Dallas-Fort Worth, por ejemplo, ha experimentado una notable expansión de su sector servicios financieros. Un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales del año 2024 indica que el empleo en el sector de actividades financieras en la región de Texas creció un 4,5% en el último año, una tasa que duplica el crecimiento del mismo sector en Nueva York. Y el nuevo alcalde, creo que ni hace falta analizar sus políticas para predecir sus posibles efectos. Tiene por delante una tarea mastodóntica. Debe simultáneamente mantener un nivel adecuado de servicios públicos para su población, financiar nuevas y costosas obligaciones sociales como la crisis de los solicitantes de asilo y preservar un clima de negocios competitivo que no acelere el éxodo de capital y talento. Y sus propuestas no invitan a pensar lograr algo así. Bueno, a lo mejor lo de los servicios públicos sí, pero porque a peor es difícil que vayan, y con un gran agujero en las cuentas de regalo. Se trata de otro caso donde el malestar y el descontento inflan a un candidato outsider, solo que en este caso hablamos de que no ha salido de extrema derecha precisamente. Trump ya ha dicho que le va a intentar frenar los pies, pero tal como funciona el sistema de parlamento en los Estados Unidos, complicado que le pueda hacer daño real. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Trump frenará a este nuevo alcalde? ¿Qué le espera a la ciudad de Nueva York? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.